Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a tu podcast Y Contando. Somos los pastores Daniel y Sailí Arocha de la Iglesia Centro de Esperanza, Plaza Venezuela, y te damos la bienvenida a nuestro 9º episodio. Bueno, ya son 9. Y bueno, queremos invitarte no solo a que te quedes en este episodio, que lo puedas escuchar, sino que puedas compartirlo. Aprovecha este momento de inicio para que llames a los que están allí contigo en casa, o si no, lo compartas, le escribas un WhatsApp a esa amiga, a ese familiar que sabes que necesita una palabra de Dios, porque como siempre decimos, pastor, una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Y antes de iniciar, queremos recordarte que estamos ubicados aquí en la avenida Francisco Solano con avenida Los Javillos, edificio Los Javillos, nivel mezanina. Nos reunimos los días domingo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Tenemos 2 servicios para darle gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Son días de celebración, días de gratitud. Sabemos que la gratitud es una llave que abre las ventanas de los cielos a nuestro favor. Y los días miércoles nos reunimos a mitad de semana para recargar las energías, para orar, para interceder, para decirle: Señor, no importa lo que esté mirando, lo que esté escuchando, yo sé que tú vas a hacer. Esos días nos reunimos a las 6 de la tarde, después de la jornada laboral, después de un día de estudio. Venimos aquí juntos, adoramos, honramos a nuestro Señor y oramos, creyendo que la oración tiene mucho poder. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar nuestro episodio de hoy, que se titula Dios me habló. Bueno, Dios te bendiga. Gracias, el privilegio siempre y el gozo de poder compartir una palabra de Dios que, como dijo la pastora, puede cambiarlo todo. Hoy un tema más que tiene perlas, como nosotros decimos, un tema más que tiene mucha tela para cortar, que vamos a tratar de abordarlo, bueno, lo mejor posible, tratando de abarcar algunas áreas específicas. Obviamente, tal vez no podamos, por lo complejo que es, no se puede llegar a todo. Sí, y es un tema que yo sé que tú que estás escuchando, ¿no? Si estás empezando los caminos del Señor o conociste a Dios a través de este podcast, seguramente nos has escuchado decir: es que Dios me dijo. Sí. Y allí en tu mente o lo comentas, dice: Qué difícil. pero ya va, ¿cómo es eso? Que Dios les habla. Que Dios- ¿Cómo? Entonces vamos a estar ahondando un poco en eso y esa seguridad que nos da saber que Dios me habló. Sí, por supuesto, eso que tú estás diciendo, todos los que comenzamos a caminar con Dios, atravesamos esta experiencia y tal vez lucha, porque uno dice: cónchale, porque es que dice la palabra del Señor. Y yo estaba predicando y mientras ministraba, Dios me habló, intervino de una manera especial. Y uno dice: oye, pero entonces a mí Dios nunca me habla. Dios me dijo que no hiciera eso. ¿Cómo? La llamó, le escribió. Y a veces eso le hace pensar a uno que como que uno no es merecedor de escuchar esa voz. Esa es una. Están otros que bueno, por supuesto, para todo Dios le habla. Ajá. El camino de Dios, o caminar con Dios, por supuesto que está lleno de aciertos y desaciertos, está lleno de, bueno, de tantas cosas que es en la medida que nosotros vamos desarrollando esa comunión con Dios, vamos a tener menos errores, pues, o menos equivocaciones, pero siempre van a estar para ir, incluyendo muchas veces hasta en la misma dirección de Dios, hacemos cosas que tal vez Dios no nos dijo. En el caso de Moisés, el golpe o la piedra. Y Dios no le dijo que la golpeara la segunda vez. Y estaba caminando en un propósito. Pero bueno, para eso queremos hoy colocar un fundamento, ese fundamento para que más o menos tengamos idea. Dios crea al hombre, ya lo hemos conversado en otros episodios, con ese propósito. Dentro de ese propósito o dentro del hombre está la capacidad de analizar, la capacidad de pensar, de reflexionar. Y lo que se llama conciencia, el mundo llama conciencia, y nosotros crecemos con eso. Hay una lucha entre poder separar la voz interna de tu conciencia, que te llama conciencia, con lo que es la voz de Dios. Cuando digo separar es, ¿cómo hago para yo saber
que Dios me está hablando y no soy yo que me estoy hablando. Sí. No es el enemigo que me está hablando. Cuando yo digo el enemigo, por supuesto, es porque el enemigo, ¿sabe quién es especialista en cambiar las voces? Ay, sí. El diablo. Ese es Pone una voz especialista. Sí. dulce, Entonces, es correcto. tus Entonces, emociones también te pueden hablar. exactamente, te pueden, te Sí. puede. Entonces, aquí vamos a partir de un principio. Ese es algo que está en nosotros, esa capacidad para pensar. Dios nos hizo así. El asunto es que si nosotros no conocemos a Dios, lo que va a gobernar nuestra vida van a ser nuestros propios pensamientos o las voces de nuestra conciencia. Y si en ella no registra nada que tiene que ver con Dios, yo puedo ser una persona que hago el bien y estoy haciendo el bien, ¿verdad? Pero eso no significa que en algún momento lo que yo considere bien no esté bien delante de los ojos. Exacto. Y entonces allí eso te va a acarrear una consecuencia. Y es cuando la persona dice, pero si es que yo estoy haciendo todo bien, mira, no, pero es que es bien para ti. Y como tú no tienes y no caminas con Dios, tú los estás fundamentando en algo, en pensamientos propios que a ti o el mundo te dice que son buenos, pero no son buenos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se encuentra con Dios, primero la escritura dice que pasa de muerte a vida. Segundo dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, es decir, la esencia de Dios, y la voz de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, cuando esa voz viene a morar en nosotros, esa voz siempre va a buscar la forma de conectarte con aquellas cosas que son de Dios. Porque lo que no es de Dios difícilmente te va a conectar con lo que es de Dios. Claro. Porque lo que no es de Dios no vino para ayudarte a las cosas de Dios, vino para robar, matar y destruir. Ahora, el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios, Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a guiar a una libertad, deslastrándote de las cosas pasadas del mundo y estableciendo ahora lo que es del reino de los cielos en tu vida. Por eso es que la palabra escritura dice, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, ya teniendo esto como fundamento, uno puede comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de el apóstol Pablo, él hacía todo lo malo, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, hubo dos cosas claves ahí que el mismo Pablo preguntó y que son, por supuesto, claves a la hora de que uno pueda entender cómo opera esto. Él hizo una primera pregunta. La primera pregunta fue, ¿quién eres tú, Señor? ¿Ves? Ante la voz. Ante la voz, ¿quién eres tú, Señor? Porque el individuo, es decir, el Hijo de Dios, lo primero que tiene que saber y conocer, ¿quién es Dios? ¿Ves? Y lo segundo, que él le preguntó, ¿qué quieres que haga? Eso se llama propósito. Entonces, entendiendo estos fundamentos, porque de aquí a ahora es que vamos a desarrollar el programa, entendiendo este fundamento, ya las cosas comienzan a cambiar. Porque el Espíritu Santo no es que ya lo tengo y ya Él se encargará, no, hay que nutrirlo. Exacto. Tú tienes que nutrir el Espíritu y el Espíritu se nutre caminando en tu propósito. Cuando eso está nutrido, que se nutre es con la palabra, se nutre con la comunión, con la oración. Con la oración. Entonces, puede venir la voz de tu conciencia a decirte, ella será mi esposa, pero Dios te dice, ¿qué estás diciendo tú? No te unas a yugo desigual, por ejemplo. No, pero ya te metiste por otro lado. Yo no quería entrar allí rápido. Pero o sea, comienza tu conciencia, tus emociones. En este caso que el pastor puso ese ejemplo, te gusta la persona, pero luego, como ya has nutrido el espíritu, te llega la revelación de la palabra. Entonces, ya va. Bueno, entonces, el mismo Jesús, cuando estaba apartado para Dios en el desierto,
en la tentación. Ajá, que lo hablamos en uno de los episodios pasados. Todos estos programas Sí. que recorre el mundo. Que si él no tiene ese alimento en el espíritu, Exacto. él dice, wow, de verdad que yo soy Esto me lo mandó Dios. Me lo mandó Dios, mira, piedra, conviértete Sí, en pan. Como que si fueras Harry Potter. Sí, exacto. Oculus reparos. Tan, y entonces la piedra se convierte en pan. Y dice, no, que yo soy el Hijo de Dios, yo oí la voz de Dios. Y Dios no es así. Sí, sí. Dios nunca te va a sacar de tu propósito. O sea, Dios nunca va a ir en contra. Y cuando decimos esto, pastor, porque esto es tremendo, Sí, sí. la cantidad de gente que anda escuchando sus propias voces Y diciendo que Dios me habló. y diciendo Dios me habló y me dijo que tú eras mi esposa. Dios me dijo que tengo que hacer esta empresa. Que me tengo que ir del país. Y el problema allí, como dices tú, que el que paga los platos rotos siempre es Dios. El pastor dice que va a escribir un libro que le va a llamar así. Porque tú, Dios siempre paga los platos porque rotos. entonces fue tu voz, tu conciencia, tus emociones, y cuando no se da, o no se da de la manera que querías, o no, o en el tiempo, entonces siempre, no, es muy difícil, y me incluyo, ¿verdad? Es muy difícil que uno diga, me equivoqué, es muy raro, siempre Dios, qué malo. Y me imagino a Dios diciendo, pero si yo nunca te dije que hicieras eso. Correcto. Entonces, por eso es importante este programa y definitivamente creo que va a dar para otro, Sí, una claro. oportunidad, porque también nos los preguntan mucho, ¿cómo saber? Y no es que nosotros no lo sepamos todo, créenos que hemos pasado también como tú por ese, será Dios, seré yo, y hay ciertos filtros que uno debe ir, como unos check, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio. Sí, claro, por supuesto. Es que fíjate, en la mayoría y en el podcast pasado nosotros hablamos de Jonás Ajá. y él estaba ejerciendo su propio, estaba en el camino de Dios, pero ahora imagínate qué voces tenía él que eran más fuertes Que la voz. que la voz de Dios. Y esto también es importante porque lo único que es que aquí también hay un trabajo poderoso que Dios hace con sus hijos. Uno está tan acostumbrado a escuchar lo que uno ve, lo que uno escucha, o sea, a darle Lo que está importancia. a tu alrededor, ¿no? A darle esa importancia, uno le da valor a lo que ve, le da valor a lo que oye, y eso viene en la vida de uno, pues, que cuando viene la voz de Dios, parece que la voz de Dios, en el momento que tú le abres el corazón, es una voz muy grande, y uno le entrega el corazón. Pero entonces ahora el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros viene a luchar con esas voces que nosotros escuchamos desde tanto tiempo. Claro. Y eso es un proceso. Ahora, cuando digo lo de Jonás, es porque así sería el peso de lo que él veía y de lo que él pensaba, que fue capaz de apagar una ordenanza de Dios. Exactamente. Y él sentía que él estaba en lo correcto. Ese es peor. Sí, o sea, que sus pensamientos, su voz estaba en lo correcto y la voz de Dios. Además, mientras hablas, pastor, con eso de lo que nos rodea es tan fuerte, es como a ti te envían un audio por WhatsApp, ¿verdad? Es importante. Pero si tú estás en la calle, están las cornetas, está el vendedor, tantas cosas, y tú lo quieres escuchar, pero es difícil, es difícil discernir lo que el mensaje te quiere, o sea, y uno Porque no dice, solamente oír, porque tal vez el ajá, mensaje te pero tiene que hay, escuchar. exacto, y si es importante, entonces ahí comienza, ya va, ¿qué dijo? Lo vuelves a poner, no, hasta que dices, no, ahorita no lo puedo escuchar, tengo que apartar, tengo que irme a un lugar más silencioso porque no sé lo que me están diciendo. Entonces, así nos pasa con la voz de Dios. Por eso es importante, es verdad que en todo lugar Dios nos puede hablar, en todo lugar podemos orar, pero es necesario ese apartarse para poder discernir, para poder escuchar, para poder ir apartando. Sí. Mira,
Le comentaba ayer con alguien y me decía, pastora, cuando voy a orar me está pasando esto. Yo le digo, tranqui, a todos nos pasa, mi amor. Yo en un principio era así. Apenas doblaba mi rodilla y me ponía a orar, empezaba. Tengo que ir al supermercado. Empezaba a hacer la lista del supermercado. Llegaba, no has hecho tal cosa. O sea, Dios mío, basta que tú quisieras orar, tomar ese tiempo para hablar con Dios. Entonces tienes que comenzar. Problemas, deudas, Ajá. Y no, compromisos. tienes que empezar como que a apartar, En la mente. a quitar. Sí, claro, en la mente, a ir apartando como que hasta que logras como que entrar en ese apartado para conectarte y poder escuchar la voz de Fíjate, Dios. yo predicaba este fin de semana y yo hablé de un pasaje que está en la Escritura donde la multiplicación de los panes y los peces. Ese escenario comienza diciendo que la multitud seguía a Jesús por las señales que él hacía. Ujú. Y Jesús estaba con sus discípulos y cuando se dio cuenta que los seguían, él llegó y se apartó. Los aparto, sí. Porque él tenía que hacerle comprender a sus discípulos que él iba más allá de esas señales. Él iba más allá, pero para eso, para poder enseñarles eso, él tenía o tuvo que apartar. Apartar. El comienzo de Jesús, su ministerio, dice que el Espíritu Santo lo guió. Fue el Espíritu, no el diablo lo guió a apartarse. El Espíritu lo guió. ¿Apartarse para qué? Para ayunar. ¿Qué significa ayuno? ¿Qué significa eso? Apartarse del mundo y apartarse para Dios. Así es. Entonces, yo creo que uno de los puntos más claves, como digo yo, para poder discernir si es la voz, si es tu conciencia, si es el mundo o si es Dios, es apartarte para Dios. Es la única forma y que tú puedas estar seguro que estás nutriendo Exacto. tu vida espiritual con la palabra de Dios. Y este apartarte no es que no te asuste, no es que tienes que hacer un retiro de 3 días o 40 días como lo hizo Jesús. No, comienza de a poco. Necesito que Dios me dé una palabra, voy para Everest. Comienza de a poco. El apartarte, ¿qué quiere decir el pastor? Es, ok, bueno, voy a comenzar 5 minutos, no sé, te paras a las 6 de la mañana, párate a las 5:30, párate a las 5:40, que todo esté en silencio en la casa. Antes de empezar con las cosas del día, tomas ese tiempo apartado ahí para Dios, comienza a hablar, a conversar. Bueno, Dios mío, hoy tengo que hacer esto, comienzas a hablar. Y mira, poco a poco, esto es como aprender un nuevo idioma. Sí, tal cual. Poco a poco, tú al principio, ¿verdad? No conoces mucho el idioma, pones un programa y no, puedes agarrar una palabra, otra, pero es el contacto con ese idioma, el practicarlo, el escucharlo, como le digo yo a mi niña, ya te sabes ese programa, ahora ponlo en inglés para que practique. Así, Tal cual. el estar en contacto, el estar en esa presencia de Dios, el leer su palabra. Y otra cosa hermosa también que Dios, tan bello, Él se encarga, y te lo digo también para que eso, vayas haciendo tu check. Ok, ya me está pasando. Lo sientes en ti, te apartas, hablas, pero luego Él va a buscar confirmártelo. Porque entonces nos pasa, Dios Claro, me lo dijo, claro. ay, o seré yo, porque pasamos por ahí. Sí. Empiezas ya, como ya tienes este entendimiento, comienza, ¿habrán sido mis emociones? ¿Seré yo o será Dios? Y Él es Sí, tan sí. hermoso que entonces se encarga de confirmártelo. Mira, 2, 3 veces. A mí me ha pasado que entonces, sobre todo al principio, le decía, ¿eres tú, Señor? En oración. Y yo llamando. Y yo sentía, sí, es Dios, pero ay, Padre, confírmame. Entonces, mira, cosas tan... Leía la Biblia, un versículo. Y para no espiritualizarlo todo, mira, a mí me pasó y quiero compartírtelo porque a lo mejor a ti te ha pasado o te va a pasar. Una vez, nunca lo voy a olvidar. Iba con eso, Señor, eres tú, confírmamelo. Y voy en una camionetica. Ya Dios, yo en oración por la palabra y luego voy en la camionetica, Señor, dime, ay, Padre, ay, en mis pensamientos, ay, Dios mío, confírmame esa palabra. Y levanto la mirada y cuando en la camionetica que va adelante, sabes que le ponen de todo atrás, que le escriben cosas. Traquitrac. Sí, este decía algo así como,
ya no me acuerdo la palabra exacta, pero era una confirmación a través de lo que estaba detrás de la camionetita. Yo, Señor, definitivamente, fue como que la guinda del pastel. Ahí yo sentí, ya, no tengo duda, eres tú, Sí, Dios. y eso es bonito porque fíjate, hay momentos donde uno le ora a Dios y le pide, ya uno intuye que Dios hay un respaldo. Sí. Uno ahí tiene dos opciones, o hacerlo creyendo en ese respaldo y más adelante Dios te diga, yo no te dije que lo hiciera. Tú lo sentiste, pero yo no soy de sentir. Ujú. Yo soy de todo, pues yo soy plenitud. Claro. Entonces, puede ser que la persona se vaya, digamos, de bruces a hacer lo que cree que tiene que hacer. Pero está eso que tú viviste, la confirmación. La confirmación es algo que Dios muchas veces retarda para estar más tiempo Ay, contigo. sí, sí. Cosa impresionante. Porque es como que si, papi, estás ahí, Ajá. papi, estoy aquí. Y entonces, bueno, para mí tú eres Dios, eres grande, eres todopoderoso, eres fiel, eres justo. Bueno, aquí estoy leyendo la Biblia por si acá, Señor, aquí estoy. Y no te responde, y no te Sí. responde. Pasan 6 días y no te responde. Entonces llega un momento que cuando estás así, ¡pam!, llegó la confirmación. A veces uno está pasando por la calle y le das una palabra, la saludas, un momentico saludas a la persona, oye, vale, siento decirte esto. Y la persona se quebranta, ¿sabes por qué? Porque Sí. hubo una confirmación. Ajá, le había preguntado eso mañana, dio algo, le había dicho, confírmame. Sí, hay mucha... Ahí, por ejemplo, yo en el crecimiento espiritual, en ese comienzo, oye, para mí era muy fuerte el hecho de ver a alguien predicar de un versículo. Ujú. Claro, yo no sabía nada de esto, el sermón, el ilativo, el ilustrativo, yo no sabía nada de bosquejo, pero para mí era una cosa tan tremenda que Dios, y de tal manera amó Dios al mundo, y comenzaban a predicar de ese versículo, y yo decía, ¿en qué parte estoy yo que no puedo ver lo que ellos ven? Ujú. Entonces yo decía, oye, tiene que haber algo que me permita entrar como por detrás de las escrituras, y yo decía, oye, Ver más allá de lo evidente. ya lo evidente, como la comiquita aquella. Y yo decía, oye, y esa era una de mis oraciones, Dios mío, revélame lo que está detrás de tu palabra, como para entrar en esas profundidades. Y claro, esa era yo entiendo que fue un gancho también que Dios puso en mi vida para leer las escrituras, para tratar de buscar revelación, para crecer en eso. Esa era una. La otra era ver los intercesores de la iglesia. Para mí era una cosa impresionante cómo cursaban las escrituras, cómo se metían por un lado y cómo decía Elías, cómo decía Moisés, cómo dijo. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hacen? Y entonces tu palabra dice, entonces eso hizo también que yo buscara más. Yo no me estaba dando cuenta, pero yo estaba nutriendo mi espíritu. Lo estaba nutriendo porque había como algo que yo consideraba importante, el hecho de leer lo que estaba detrás de las escrituras y el otro hecho de poder orar como esta gente oraba, yo lo fue a buscar en la palabra. Ahora, todo eso yo viví unas cosas tremendas con esto de la voz de Dios, porque yo leía las escrituras, como te digo, ya yo empecé a nutrir el espíritu y nutre, pero Señora, tenía esa inquietud de que Dios me hablara, que un día yo recuerdo que fui al baño y me paré frente al espejo para tomar la crema dental y cepillarme los dientes. Cuando yo hago esto y voy a hacer así, oye, literalmente alguien me habló al oído. Ujú. Sí, pasa. Y yo dije, yo volteé así para ver qué era. Entonces sorprende. Pero era una palabra de Dios, o sea, un versículo. Y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces me cepillé y trataba de buscar la voz y me quedaba ahí y no pasaba nada. A las 2 horas, 3 horas, me fui a ese lugar otra vez y me paré como si me iba a cepillar los dientes otra vez y me paré así, otro versículo. Y mira, ese se convirtió en mi lugar como la fuente de eso donde yo encontraba las revelaciones.
ese fue el primer lugar donde yo, sí, y Dios para mí era una cosa, wow, donde yo me ponía. Y claro, habían veces donde entraba así como que, vamos a ver, y me paraba así y no pasaba nada. Pero había momentos donde yo estaba orando en mi cuarto y salía y entraba al baño y me paraba intencionalmente y escuchaba versículos. Y yo llegaba y empezaba a anotarlo. Me pasó así, me pasó en cierto lugar aquí en Caracas donde yo pasaba por una avenida. Y cuando pasaba en una cosa y una presencia de Dios y yo comenzaba a escuchar versículos, canciones de alabanza y adoración, comenzaba a adorar. Y eso fue una de las primeras enseñanzas que Dios puso en mi espíritu para apartar lo que no era de Dios. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque cuando Dios te habla, tú sabes que es Dios. Sí. O sea, ya Dios se encarga de dejarte ver que Él es el que te está hablando. ¿Entiendes? Porque su voz no se parece a tu conciencia, su voz no se parece, por supuesto, nunca se parecerá a la del enemigo. ¿Qué voy a decir? Y te da paz, te da paz. Mira, a mí me pasó hace tiempo también aquí y contando. Me acuerdo, yo estaba trabajando y creo que iba a 15 último, uno está esperando que le pase. Sabes que siempre antes que llegue la quincena ya no alcanza. A lo mejor a ti te ha pasado, no sé. Y me acuerdo, iba caminando y, ay, Dios mío, estresada, no tengo esto, no me alcanza el dinero. Y veo, ¿sabes que siempre, cómo es que llaman estos pajaritos? Los negritos, Los tolditos. los tolditos, esos negritos que siempre, ajá, que son como unos cuervitos. Yo voy caminando ahí refunfuñando, molesta, ay, Dios mío, pero también orando, ¿sabes? ¿No? Orando, pero molesta. Dios mío, ¿y el vino cómo voy a hacer? Y en eso fijo la mirada en los pajaritos estos y ellos estaban, mira, wow, uno ve pajaritos todo el tiempo, o sea, pero tú sabes cuándo es Dios. Los vi, ellos estaban relajados. Había un charquito, había llovido el día anterior, había un charquito, ellos estaban tomando agüita, bañándose, no sé. Habían boronitas de pan, de restos de comida, comiendo. Y cuando yo veo esa imagen, que la pude haber visto tantas veces, pero en ese momento fue como se puso a color en HD. Sí, claro. Y los veo y el Señor, porque me había nutrido, porque leo la palabra, me llega el versículo, ¿verdad? Que dice, si yo cuido de las aves, ¿cómo no voy a cuidar? Fue así como claro, Dios habló. como un golpe, porque estaba molesta, pero a su vez como una paz. Los vi y dije, sí, Señor, es verdad. ¿Qué hago yo estresándome si ellos no trabajan? Ellos, como dice la Biblia, ellos no hacen nada para ganarse ese pan. Y tú les provees. Tú tienes cuidado de ellos, unos animalitos que no se comparan a lo que, Sí. aunque son hermosos, criaturas de Dios, pero no se comparan al valor que tenemos tú y yo como seres humanos, ¿verdad? Entonces, wow, fue así como que, ten paz, ten paz, yo tengo cuidado de ti. Entonces, la palabra, cuando Dios nos habla, no, como dijiste, no se parece a otra voz, pero también va a traer paz. Sí, bueno, ya, obviamente este es un tema muy Sí, yo creo que vamos a tener que hacer otro. Pero yo creo que, mira, a la primera, apártate. Apártate para que aprendas a diferenciar la voz tuya, tu voz interior, con la voz de Dios y la voz del enemigo. Tienes que apartarte. Lo otro es que ese encuentro de Pablo con Jesús yo creo que es la enseñanza para todo hijo de Dios. Señor, ¿quién eres tú? Si tú no te apartas, tú no vas a conocer quién es Dios. Y difícilmente, si tú no te relacionas, tú no puedes saber cómo Dios habla. Y número 3, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres que haga? Eso habla de propósito. Esto que los hijos de Dios, nosotros como pastores o que en la iglesia de Cristo hable de propósito, eso no es casualidad. Eso tiene que ver porque todo lo que está dentro de tu propósito, ya Dios lo tiene provisto para que tú puedas tener una vida de éxito. Amén. Si no te apartas para Dios, difícilmente vas a poder diferenciar la voz. Pero si te apartas para Dios, vas a conocer a Dios. Él te mostrará tu propósito
Y en tu propósito, entonces, vas a poder discernir más claramente la voz de Dios en medio de todo lo que tú caminas. Eso que dice la Escritura, Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Jesús conocía el pensamiento de sus corazones. Jesús sabía, o sea, todo lo que Jesús sabía, lo sabía porque, bueno, obviamente porque es Dios, pero era porque Él se apartaba. Y en ese apartar, Él podía tener discernimiento y dirección de lo que iba a pasar en el día que iba o que estaba por vivir. Entonces, que nadie te meta gato por liebre. Que cuando te digan Dios me habló, tú tienes que pedirle confirmación a Dios. Una cosa es que Dios te hable, ¿verdad? Te hable a través de una persona, pero Dios también debe confirmarte a ti. Obviamente, cuando hay, hablando de pastores y discípulos, no es que no sea distinto. Dios siempre se va a encargar de confirmar porque Dios aprueba que una oveja tenga una cobertura. Y si esa cobertura está bajo la dirección de Dios, por supuesto que todo lo que está enmarcado para ese linaje va a estar bajo la bendición y la dirección de Dios. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Este programa, bueno, tu hijo tiene. Sí, definitivamente. Pero bueno, para nosotros fue un privilegio y un gozo poder compartir esto. Sé que faltó mucho, realmente faltó mucho. Porque más bien el tiempo no nos alcanzaría. Escribe allí si esto te confirmó algo de alguna manera, si aclaró algunas dudas, ¿qué faltó? Como dice el pastor, faltó mucho. Escribe allí entonces cómo esas dudas que tiene, porque de verdad que nuestro mayor gusto es poder edificarte, Sí. poder enseñarte y poder ayudarte a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y que puedas silenciar tantas voces que están allá afuera y que puedas escuchar la voz de Dios para que te evites tantos tropiezos y puedas avanzar más rápidamente. Que bueno, vamos a tener este tiempo de oración precisamente porque, como nosotros decimos, todo comienza con Jesús en el corazón. Y para que Él propicie estos 3 puntos que vimos hoy, el apartarse para Dios, el poder conocer quién es Dios y poder conocer a qué quiere Dios que nosotros hagamos. Así que si nos estás escuchando por primera vez, nos estás viendo por primera vez, repite esta corta oración después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. hoy te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre Escribe en mi el libro nombre de la vida. en el libro de la vida. Permite, mi Dios, Permite, que mi a Dios, partir de este día que a partir de este yo día pueda discernir yo pueda y discernir escuchar tu voz y escuchar con tu claridad, con claridad, tener una vida para tener una vida conforme a tu voluntad. conforme a tu En el nombre de voluntad. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por todo esto que tal vez tú puedas estar atravesando y que Dios se manifieste de manera especial. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por darnos el privilegio de poder presentar este tema, Señor, tan extenso y en pocos minutos, Señor, poder por lo menos destacar 3 puntos claves. Yo te quiero, Señor, pedir en esta hora por cada persona que está viendo este programa, por cada persona que se ha conectado a este episodio, Señor, que está en vivo o que pueda estar por retransmisión. Señor, acomoda todas las cosas. Todo el escenario adverso que pueda estar viviendo, Señor, que en medio de esa tormenta tú puedas provocar una paz, que pueda despertar, Señor, el interés de aquel que está en medio de esa tormenta para comenzar a escuchar tu voz. Señor, para que él se pueda apartar, ella se pueda apartar para ti. En medio de la tormenta siempre hay un lugar donde uno se puede apartar para tratar, Señor, de escuchar tu voz. Revélate, Dios mío, revela tu grandeza y propicia el crecimiento espiritual a través de tu palabra y a través de la oración, que es clave, Señor, para reconocer cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios en esta tierra. Yo te bendigo en esta hora y oro en el nombre de Jesús para que en tus próximos días, meses y años la voz de Dios sea más clara en tu vida, con una dirección tremenda para edificar no solamente tu vida, sino la de tu casa y toda tu familia, y que todo te salga bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, Dios te bendiga. Nos vemos
próximo episodio de Y Contando. Recuerda darle me gusta, compartir y comentar. Dios te bendiga.